En estas hipótesis, es necesario no perder de vista que la mentalidad de los chinos está dominada por la conciencia que tienen de su masa. Se puede constatar este hecho en numerosos discursos y escritos políticos, y de esta actitud resulta una forma de ver completamente distinta a la de los occidentales, ante una guerra eventual, y sobre todo ante un conflicto nuclear. Si un día, un Moisés chino, capaz de crear una mística de la tierra prometida, toma el poder, no es inverosímil imaginar una oleada de esta masa a través de las islas del Pacífico hacia los Estados Unidos y Canadá. Desde este punto de vista existe una enorme diferencia entre China y Estados Unidos. Paralizar la vida de este último país con un bombardeo atómico de sus grandes centros es algo concebible actualmente. Detener la embestida de cientos de millones de chinos atacando con todos los medios, desde los más perfeccionados como la bomba atómica, hasta los más primitivos como los juncos, sería una operación mucho más difícil. Puede que se aniquile la mitad, pero no es que los chinos saben sonreír a la muerte, lo que no impediría a la otra mitad alcanzar las costas y desembarcar en las orillas de la tierra prometida. ¿Cuál sería entonces la actitud de los chinos, japoneses y negros americanos, que en su conjunto representan actualmente 15, o incluso el 20% de la población, de la gran república del otro lado del Atlántico? Nadie lo sabe. ¿Y quién levantaría, no ya su voz sino su espada, para salvar a los americanos? Es difícil preverlo. Sea lo que fuere, no parece dudoso que para los chinos, la conquista de los Estados Unidos y Canadá, países que rebosan de riquezas, es una perspectiva infinitamente más seductora que una oleada sobre la India, subalimentada o sobre Rusia que lo saben, les opondría una resistencia tan masiva como homogénea, tal como la que ofreció a la embestida del Tercer Reich y sus aliados. Nos queda para examinar, bajo el ángulo esotérico, el aspecto histórico actual y futuro de las relaciones entre los dos mundos que están en el centro del problema, Oriente y Occidente. Hemos dicho que para deducir las constantes en la actitud geopolítica de los conjuntos humanos, es necesario remontarse más allá de los límites de la historia contemporánea, moderna e incluso de la Edad Media. Porque los móviles que empujan a las masas a la acción permanecen a menudo en estado latente en el subconsciente nacional o racional durante siglos, incluso milenios. Los elementos de estos móviles pueden acumularse allí en forma de recuerdos crepusculares de brillantes victorias, o aspiraciones, o desquites después de los fracasos, o rebeliones después de la opresión, o la esclavitud. Aunque borrada de la memoria directa de los pueblos, la conciencia reminiscencia de estas aspiraciones pasionales permanece en los recovecos de la subconsciencia, y en parte constituye lo que llamamos, en el más amplio sentido, el espíritu de los pueblos. Cuando aparece un jefe que encarna esta parte de la subconsciencia de las masas, comunica a las fuerzas latentes que encierra, si apela a ellas, un carácter dinámico. Y si las masas lo siguen ciegamente, es porque cada uno responde de hecho al llamado desde las profundidades de su propio subconsciente. Que este jefe encarne este sentimiento más o menos conscientemente, Carlos XII, Hitler, después de estudios y una madura reflexión, Napoleón, que obedezca a una voz interior, que sea consciente de su misión, Alejandro, Pedro, o que haya sido despertado por un shock Moisés, detrás de ello se encuentra en todos los casos, en la personalidad de los héroes, ya se trate de constructores o destructores, un imperativo categórico a los mandamientos del cual, incluso si quisieran, no podrían sustraerse. En efecto, sabiéndolo o no, actúan como portadores de un mandato. Este mandato viene del nivel esotérico. Su contenido, su razón de ser incluso, generalmente escapa a la conciencia de vigilia demasiado limitada de los humanos, aún de las personalidades muy cultas, y que dan la impresión de estar despiertas. Napoleón, que se creía muy despierto, y que en efecto lo era, humanamente hablando, hizo su carrera apoyándose firmemente en una fe inquebrantable en su estrella. Cuando se examina, a la escala más grande posible en el tiempo, las relaciones entre el grupo de los pueblos germano-romanos fijados en Occidente y el de los pueblos eslavo-helenísticos enraizados en Oriente, se descubre fácilmente una constante, al principio fuertemente anclada en la subconsciencia de los romanos, después en los germanos y germano-romanos. Esta constante ha consistido en un movimiento instintivo, que de un tiempo a otro ha tomado un carácter dinámico, y los ha empujado a la conquista del Oriente. En el 147 a.C.,
la antigua Hélade deja de existir en el plano político. Conquistada por los romanos, fue reducida al estado de provincia con el nombre de Acadia. En relación a las cruzadas, mientras que el Imperio de Oriente ya mostraba signos de debilitamiento, el movimiento a partir de Occidente se hace más fuerte. En 1080, Roberto Guiscard conduce a Grecia la primera expedición normanda y somete el Epireo, así como una parte de Tesalía. En 1146, Roger, rey de Sicilia, asola Estrella y Acarnia, penetra en el Golfo de Corinto, Tebas, y se lleva una masa de beocios cautivos. Finalmente, respecto a la Cuarta Cruzada, 1204, Enrico Dandolo, octogenario dogo de Venecia, toma Constantinopla. Rechazando la corona imperial que le habían ofrecido los cruzados, se proclama déspota de Rumania, y obtiene para la República de San Marcos un barrio en la Nueva Roma, las islas del archipiélago, así como Candia, isla de Creta. Aunque la recuperación de Constantinopla por Miguel Paleólogo, en 1261, haya roto la copa del Imperio Latino, la antigua Hélade no fue liberada definitivamente de los occidentales, más que cuando estos fueron rechazados por las sucesivas victorias de los turcos. Así fue detenida la acción occidental contra Grecia. Mientras que la Cuarta Cruzada, predicada por Fulx de Neuilly bajo el pontificado de Inocente III, triunfaba en Constantinopla, la Curia romana, por instigación del Papa Gregorio IX, lanzaba contra Rusia una cruzada conducida por los caballeros teutónicos, los suecos, los noruegos y los daneses, colocados bajo las órdenes de Birger de Bielbo, conde del Palacio y futuro regente de Suecia. Esta cruzada fue aplastada el 15 de julio de 1240, inmediatamente después del desembarco de los cruzados en la orilla sur del Neva, por el príncipe Alejandro de Novgorod, que entonces tenía 22 años. Atacando a los invasores con sus guardias a caballo, llega hasta Birger, lo hiere en el rostro de un golpe de espada y lo obliga a batirse en retirada. En el curso de la operación de reembarco, una gran parte de los cruzados fue diezmada o arrojada a las aguas del río. No obstante, 2 años después, se retoma la cruzada. Los caballeros teutónicos y los portaespadas, reforzados con milicias alemanas y livtonianas, atacaron al príncipe Pskov, luego marcharon sobre Novgorod al grito de «humillación a los eslavos». Es entonces que Alejandro Nevsky se pone con su guardia a la cabeza de los regimientos novgorodianos y marcha sobre los caballeros. La batalla decisiva tuvo lugar el 5 de abril de 1242, y el choque se produjo sobre el hielo del lago Peipus. Alejandro inflige a las órdenes y sus milicias una aplastante derrota. El hielo del lago, menos grueso que en invierno, no resistió el peso de la masa compacta de los fugitivos, que se hundieron en el fondo de las aguas. La invasión de Rusia por los tártaros comienza en 1232, con la batalla de Kalka, por el nombre de un pequeño río que desemboca en el mar de Azov. Un fuerte ejército tártaro que venía de la vencida Persia hizo bruscamente su aparición en la estepa rusa y derrotó al ejército de los príncipes, formado apresuradamente. Sin embargo, los tártaros desaparecieron después de su victoria tan de repente como habían llegado, y por lo tanto esta batalla no tuvo consecuencias políticas. 14 años más tarde, en 1237, la Horda de Or, a las órdenes de Batú Khan, después de haber devastado el reino búlgaro de Kama, atraviesa el Volga cubierto de hielo y emprende la conquista metódica de los principados rusos, que continúa durante 3 años. Mientras que el príncipe Alejandro Nevsky rechazaba la cruzada de Birger durante el verano de 1240, la invasión tártara alcanzaba su plenitud. El 6 de diciembre del mismo año, Kiev fue tomada por asalto y devastada. Esto fue el comienzo del yugo mongol, que se mantuvo durante 2 siglos y medio. Tal como Grecia, Rusia fue encerrada por una inmensa tenaza constituida por los tártaros que venían del este y los germanos llegando del oeste. Con una singular clarividencia, y a pesar de los sufrimientos inauditos infligidos a los rusos por los tártaros, Alejandro, devenido gran príncipe de Rusia en 1252, orienta su política en virtud de un principio abiertamente proclamado por él, y según el cual, el verdadero peligro no provenía del conquistador tártaro, sino del oeste, es decir, de los romanos, como los rusos llamaban entonces a los occidentales, todos bajo obediencia papal. El gran príncipe veía con justeza la conquista de Rusia por los tártaros
no más que el Imperio de Oriente por los turcos. No atentaba contra la identidad nacional de los rusos ni de los griegos. En los dos casos, los vencedores se revelaron incapaces no solo de asimilar a los vencidos, sino incluso de dejar huellas perceptibles de su cultura original. Estas invasiones trajeron sufrimientos, pérdidas materiales y corpóreas enormes, pero nada más. En cambio, la invasión germánica o germano-romana, si hubiese triunfado, habría lesionado profundamente la entidad psíquica y espiritual de los rusos y de los griegos. Desde el punto de vista esotérico, a partir del cual nos esforzamos por estudiar el sentido profundo de las grandes corrientes históricas, cuyo eje se sitúa en el perímetro helenístico, la aparición de los turcos en Europa toma un nuevo significado. Hecho paradojal, que pasa desapercibido por la ciencia pero no por eso es menos real, su ataque fulminante, que progresa hasta el corazón de Europa, neutraliza la acción de Occidente contra el Oriente y salva así a los rusos y a los griegos de una profunda lesión de su psique. Paralelamente a los turcos, vino la predicación de Jan Hus, 1369 a 1415, que enciende las guerras de religión, sostenida potentemente contra los imperiales por Jan Žižka, 1370 a 1424. Esta predicación anuncia la reforma, reconocida en el siglo siguiente, así como la paz de Habsburgo, de donde Occidente salió desunido, debilitado, y así momentáneamente menos peligros para el Oriente. Sin embargo, el verdadero peligro para el perímetro helenístico venía y siempre viene del oeste. En el curso de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos del Tercer Reich y sus aliados penetraron en Rusia hasta Crimea y el Cáucaso y alcanzaron el Volga. La situación, en el interior del perímetro, se volvió entonces crítica hasta la derrota y capitulación del mariscal von Paulus y su ejército. El peligro de una servidumbre de los pueblos involucrados era real. No fue más que en 1943, después de la batalla de Stalingrado, que se decidió la suerte de esta épica lucha entre germanos y eslavos, y se pudo estar seguro que el mundo eslavo helenístico, junto con Grecia, su hogar, se había salvado. El lector comprenderá fácilmente que el ataque del Tercer Reich a la URSS, en 1941, de ninguna manera fue un accidente de la historia, debido a la influencia hipnótica de Adolfo Hitler sobre el pueblo alemán. Es necesario no olvidar que el Führer devino canciller del Reich por vía constitucional y que fue investido con el poder por el mariscal von Hindenburg, presidente del Reich. A decir verdad, este ataque no fue más que la expresión de una fuerte tendencia subconsciente, alimentada desde hace más de 15 siglos por el deseo de humillar a los eslavos, proclamada más de una vez en el curso de la historia, especialmente con la célebre fórmula del Drang nach Osten, llamado instintivo, subconsciente, actuando incluso en contra de la razón. Los germanos, al sufrir de un prodigioso complejo de superioridad, se consideran como una raza de señores llamada a dominar a las otras por la fuerza. Obedeciendo a este llamado místico, se han lanzado a menudo a guerras de conquista, a veces a pesar del simple buen sentido. Las dos guerras mundiales son, desde este ángulo, ejemplos sugestivos. Pero sobre lo que insistimos es que estas agresiones no fueron el hecho propio a Guillermo II o al canciller Hitler. Se puede volver a encontrar en los germanos, en la noche de los siglos, tan lejos en el pasado como en el comienzo de nuestra era, el mismo espíritu y los mismos motivos. Desde este punto de vista, es útil recordar este testimonio de José Flavius. Mientras que Vespasiano todavía estaba en Alejandría, y Titus estaba ocupado con el sitio de Jerusalén, una gran parte de los germanos se rebela, sus vecinos, los galos, los imitan. Unos y otros alimentan la gran esperanza de poder, unidos, rechazar completamente el yugo romano. En su emancipación, los germanos fueron guiados ante todo por su carácter nacional, en virtud del cual, incapaces de actuar en forma ponderada y reflexiva, se lanzan ciegamente ante el peligro, con solo mínimas posibilidades de éxito. Cuando tratamos, en nuestro estudio, sobre la suerte del perímetro helenístico y a través suyo del período de transición, es necesario, cuando se considera los confines de la región, que está llamada a ser la cuna de la era del Espíritu Santo, cuidarse de despreciar el peligro señalado. Es importante retener que este riesgo subsistirá siempre, a pesar de la buena fe y del elevado nivel cultural de los dirigentes alemanes,
porque los imperativos que surgen de una subconsciencia donde duermen instintos de este tipo, muchas veces los llevan sobre la razón, incluso en personas altamente civilizadas. Cuando tratamos en nuestro estudio sobre la suerte del perímetro helenístico y a través suyo del período de transición, es necesario, cuando se considera los confines de la región, que está llamada a ser la cuna de la era del Espíritu Santo, cuidarse de despreciar el peligro señalado. Es importante retener que este riesgo subsistirá siempre a pesar de la buena fe y del elevado nivel cultural de los dirigentes alemanes, porque los imperativos que surgen de una subconsciencia donde duermen instintos de este tipo, muchas veces los llevan sobre la razón, incluso en personas altamente civilizadas. La doble derrota infligida a los germanos en las dos guerras mundiales contribuye poderosamente por naturaleza a un incremento de este complejo con una sombra mística mesiánica de dominación por la fuerza, y animar la esperanza de mostrarse dignos, la próxima vez, de la confianza de Wotan, su dios. Tampoco olvidemos que el apogeo de la cultura alemana, maravillosa en su esencia, coincide con una fragmentación feudal del corpus germanicus, tal como hasta hace poco se presentaba, dividido en casi 300 estados, reinos y principados, nominalmente unidos en el seno de un imperio electivo. Al iniciar el renacimiento de Rusia, y dando así la señal a todo el Oriente, Pedro el Grande veía lejos. En el discurso citado al comienzo del capítulo anterior, anunciaba la consumación del ciclo, con un nuevo renacimiento de Grecia. El pueblo griego, que ya ha inspirado a dos grandes civilizaciones, está entonces llamado a ocupar un lugar en el corazón de la tercera, a ser el núcleo de la cultura animadora del nuevo ciclo, el del Espíritu Santo. La profecía de Pedro el Grande se cumple actualmente ante nuestros ojos. El 25 de octubre de 1962, en la isla de Kos, tierra natal de Hipócrates, ha sido colocada por el Diadoco de Grecia, devenido rey desde entonces con el nombre de Constantino II, en el curso de una solemne ceremonia, la primera piedra de la Casa Hipocrática Internacional, Palacio de la Medicina, donde tendrán lugar Olimpiadas Médicas y la entrega del Premio Hipocrático para la Investigación Médica. Este acontecimiento, importante en la historia de la cultura humana, nos aporta la ocasión de captar el sentido sutil de la historia, profundamente lógica, si se hace el esfuerzo de considerarla a escala del Señor, Maestro de la evolución, en la cual un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día, perspectiva que puede abarcar la mirada mental de seres superiores como Alejandro, Pedro y aún otros. Capítulo 6. En los capítulos anteriores, hemos examinado un cierto número de elementos que, considerados desde el punto de vista esotérico, representan los datos del problema de la instauración, sobre nuestro planeta, de la era del Espíritu Santo. También hemos insistido en el hecho que el comienzo del siglo XX había coincidido con el del período de transición entre el ciclo del Hijo que llega a su fin, y el del Espíritu Santo que se aproxima, y hemos llamado la atención al lector sobre la grave responsabilidad que incumbe al hombre de hoy, en cuanto al cumplimiento de este período. En efecto, no es imprescindible esperar que en caso de fracaso, el mundo tendrá la posibilidad de volver a una especie de status quo ante. La era del Espíritu Santo tiene, por así decir, una doble cara, la del reencontrado paraíso y la del diluvio de fuego. Dios, no lo olvidemos, es también un fuego devorador. En caso de fracaso, la situación evolucionará rápidamente hacia un cataclismo escatológico. La venida de la era del Espíritu Santo es inminente, y sería ilusionarse el creer que cuando haya sonado la hora, podremos continuar viviendo como lo hacíamos antes. No es posible instalarse burguesamente en Dios. La alternativa anunciada por San Pedro, lo hemos dicho, se resolverá en uno u otro sentido, según la actitud que adoptará el hombre actual. Es desde ahora que se prepara el desenlace, o sobre todo, debe ser preparado por la élite de la sociedad humana, en particular por la élite dirigente. Hoy, como hace 2000 años, no es suficiente con repetir, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, de nuevo próximo, pero esta vez en nuevas condiciones, propias a la era del Espíritu Santo. Todo depende entonces del trabajo y de los esfuerzos conscientes de los cuales el hombre se muestre capaz durante el resto del período de transición. De todas maneras, no se trata, y se lo comprenderá fácilmente, de esfuerzos aplicados en no importa qué dirección, sino de una acción orientada precisamente hacia la solución positiva del problema de la transición, encarado en toda su complejidad y amplitud.
Se trata de la creación de lo que Jesús ha llamado la levadura, una levadura viviente, como la que representa el grupo numéricamente mínimo, incluso ínfimo, de los apóstoles y sus discípulos, perdido en una provincia rebelde del Imperio Romano, pero cuya irradiación se ha expandido por el mundo entero. Jesús ha dicho: «El reino de los cielos es semejante a la levadura que ha tomado una mujer, y ha puesto en 3 medidas de harina, hasta que la pasta se haya levantado». Estas palabras nos conducen al corazón del tema. La parábola, cuyo sentido es claro, se aplica exactamente a nuestro problema, y vamos a intentar entonces analizar su contenido. En principio constatamos que ciertamente la levadura era buena y fresca, sin lo cual 3 medidas de harina no hubieran sido suficientes para fermentar la pasta. De todas maneras, la levadura puede ser buena como era en este caso, pero también puede ser mala, y por eso Jesús ha dicho a sus discípulos: «Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos». En lo que concierne a la levadura de los fariseos, no es posible ninguna duda, se trata de la hipocresía. En lo que se refiere a la levadura de los saduceos, el Evangelio no contiene nada que permita una interpretación tan clara, salvo un pasaje indicando que los saduceos no creían en la resurrección. Los Hechos de los Apóstoles aportan algunas luces más, como por ejemplo esa frase: «Los saduceos dicen que no hay resurrección y que no existen ángel ni espíritu». Para tener una visión amplia de su doctrina y captar mejor el sentido profundo de las divergencias que los oponían a los fariseos, nos es necesario informarnos en otra parte. La fuente más autorizada en la materia es indudablemente Joseph Flavius, que, como lo ha dicho en su autobiografía, él mismo se une a los fariseos. Da una descripción bastante detallada de las 3 escuelas judías de filosofía, de las cuales las 2 primeras estaban respectivamente constituidas por los fariseos y los saduceos, y la tercera, que visiblemente perseguía una virtud particular, por los esenios. En relación a Joseph, los saduceos, secta que se había formado en el siglo III a.C., se contaban entre los jefes militares, especialmente los comandantes de las plazas fuertes, los notables de las ciudades y del Estado, y de manera general, la aristocracia terrateniente. Enseñaban que la ley mosaica era de origen divino, y ninguna persona tenía el poder de modificarla. Creían que Dios era el fundamento del universo, pero que el alma de los hombres fallecía con el cuerpo y que, finalmente, Dios no se metía en los asuntos de los hombres, estos tenían la libertad de formar ellos mismos su destino. Negaban tanto la angeología como la demonología, y rechazaban la teoría de la predestinación, así como la de la existencia más allá de la muerte. A partir de ello, no admitían la idea de recompensa por los actos virtuosos, ni la del castigo por las faltas. Además, eran partidarios de un compromiso entre la ley mosaica y la filosofía griega. Los fariseos, ellos, eran los enemigos jurados de la filosofía y la cultura helénicas. Ajustaban las prescripciones de la Torá a las exigencias de la época, enseñaban que el Pentateuco comprendía en sí toda la filosofía, el derecho, la ciencia e incluso el arte, y que es la fuente de toda sabiduría. A partir de esta concepción, habían elaborado un conjunto de reglas y prescripciones, Galá, a las que debía estar sometida la vida de cada judío, y en las que aparece una fuerte tendencia al proselitismo, revelado por Jesús, así como la preocupación por preservar al pueblo judío de la cultura y concepciones no judaicas. «Desgracia a vosotros, escribas y fariseos hipócritas», ha dicho Jesús, «porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis un hijo de la gehenna el doble que vosotros». Tomada de Joseph Flavius, esta breve descripción de las 2 grandes corrientes del pensamiento judío, que florecían en los tiempos de la predicación de Jesús, revela más de un punto en común entre ellas, y las que se observan en las capas cultas de nuestra civilización actual. En efecto, igual que los saduceos, profesamos voluntariamente una especie de deísmo volteriano que no nos compromete en nada y nos permite gozar los bienes y placeres de este mundo sin interrogarnos sobre la responsabilidad ligada a nuestros actos, salvo a aquellos que castigan las leyes humanas. Esta actitud de los saduceos antiguos y contemporáneos encuadra perfectamente con las que tolera la ley general, así como con las exigencias del absoluto 3. Si surgiesen escrúpulos, e inevitablemente se hacen sentir de vez en cuando, entonces recurriremos al aparato mágico autotranquilizador, que entonces nos sugiere eslogans detrás de los cuales nos refugiamos.
Si estos escrúpulos se vuelven molestos, uno se libra de ellos como de un escrúpulos, que inicialmente designaba una piedrita, que al herir el pie, forzaba al caminante a detenerse. ¿No dicen autoridades universalmente reconocidas que las mujeres, los jóvenes y los espíritus débiles son los más capaces de escrúpulos y superstición? Esta mentalidad saducea está ampliamente difundida, sobre todo desde el Renacimiento, y en nuestra época ha ganado incluso a la juventud de los dos sexos. Reconocer que Dios existe, ¿por qué no? Ya que, aparte de toda hipocresía gratuita, es visible que si existe, no interviene en los asuntos humanos. De allí, no hay más que dar un paso para adorar al becerro de oro, según variantes algo modernizadas. Algunas iglesias reformadas, comprometiéndose en el círculo vicioso del racionalismo aplicado a la religión, no enseñan que la acumulación de dinero y riquezas en general, por medio de actividades legales, es decir, no punibles, es un signo manifiesto de la bendición divina. Numerosas e importantes son, en nuestra civilización, las capas de población que testimonian esta mentalidad. Sin hablar de los extremistas, aprovechadores y tramposos, se encuentran allí los que se llaman gente bien, que son elementos positivos en todos los sectores de la vida pública y social, donde actúan dentro de los límites admitidos por la ley general. Pero desde el punto de vista esotérico, estos elementos son generalmente pasivos. Su aporte al progreso del período de transición no se manifiesta en consecuencia más que indirectamente, y su participación en la gran obra es por definición inconsciente. En cambio, es a los esfuerzos de estos saduceos contemporáneos que se debe, en su mayor parte, el maravilloso progreso de la tecnología, y este progreso, a pesar de los riesgos que encierra, es un factor indispensable para la instauración de la era del Espíritu Santo, de la que asegura la base material. Pasivos sobre el plano esotérico, los saduceos son entonces en el plano material muy activos, y esto es verdad tanto para los saduceos blancos como para sus homólogos rojos. Más adelante volveremos sobre esta distinción al definir los rasgos característicos de unos y otros, en relación a la evolución esotérica deseable para la sociedad humana en el curso del período de transición. Es más difícil hablar de los fariseos de nuestra civilización y nuestro tiempo que de los saduceos. Desde el Renacimiento y la Reforma, a los que han seguido la Enciclopedia, la Revolución de 1789 y la Triple Revolución Industrial, la filosofía saducea, llamada a menudo, por otra parte en forma indebida cartesiana, ha conquistado el derecho de ciudadanía. Más aún, confundida con la doctrina del liberalismo burgués, sostenida por la deificación de la personalidad humana, a pesar del carácter inacabado de esta confesión saducea moderna ha devenido, en el mundo libre, una especie de canon sagrado tradicional. Es por eso que la analogía invocada no puede chocar y no choca a nadie. Es distinto en cuanto concierne a los fariseos. En principio destacamos lo que Joseph Flavius nos informa sobre el tema de la respectiva posición, en la sociedad judía, de los saduceos y de los fariseos. Sobre el tema de los primeros, dice que su doctrina solo tenía pocos partidarios, aunque pertenecían a la más alta sociedad, y que su influencia sobre la masa era insignificante. Es por eso que, cuando ocupaban cargos públicos, se veían obligados a alinearse con las opiniones de los fariseos, porque de otra forma hubiesen sido considerados como inaceptables para el pueblo. El término fariseo se ha vuelto tan odioso que es molesto establecer comparaciones, como acabamos de hacerlo para los saduceos. Si bien estaban levemente degenerados cuando la venida del Cristo, los fariseos se presentaban en el origen como los portadores, los defensores y los comentaristas autorizados de la ley y la tradición mosaicas, incorruptibles y de costumbres austeras. Joseph, buscando una analogía en el mundo helénico, los compara a los estoicos. Tal era igualmente la posición de partida de la Iglesia Católica Romana. Y en los dos casos, apuntamos factores fundamentalmente análogos que contribuían a conferir prestigio a los fariseos. Sin embargo, estos, en tanto que constituían una organización ordenada y disciplinada a ultranza, atribuían a sus tradiciones un valor dogmático, y prisioneros de su intransigencia, se mostraban incapaces de una evolución interior. Es así que, transformados con el tiempo en un partido político mayoritario, subordinaban su doctrina, en el origen puramente filosófica y religiosa, a las necesidades de sus luchas. Poco a poco, esta doctrina llegó a ser el instrumento que les permitió tomar la disección de los asuntos públicos
y asumir el papel de directores de la conciencia de las masas. Esta mezcla de lo espiritual con lo temporal, normal en el curso del ciclo del Padre, donde la ley religiosa regía la vida civil, se convirtió en un peligroso anacronismo con la aproximación del ciclo del Hijo. En la hora actual, en que la Iglesia Católica Romana procede a una revisión, sino a una reapreciación de sus posiciones históricas espirituales y temporales, no es sorprendente que se reavive la polémica. Por otra parte, jamás ha salido nada positivo de esta clase de controversias en el curso de los siglos pasados. De todas maneras, nuestros estudios se colocan bajo el signo de la búsqueda de la verdad, y no nos ha sido posible dejar que la cuestión pase totalmente en silencio. Nos queda el desear de todo corazón, y ello en interés de la transición, que la Iglesia Católica, ante la grandeza de su misión, encuentre el coraje, en esta hora irrevocable en la que debe prepararse el futuro, de abandonar lo temporal para concentrar todos sus esfuerzos en lo espiritual, tarea en sí enorme, y a la cual está ligada una responsabilidad escatológica. En otros términos, dejar al César lo que es del César, para dedicarse únicamente a lo que es de Dios. Porque no tememos repetirlo. El reino de los cielos está cerca. Del lado rojo, lo hemos dicho, se encuentran igualmente saduceos y fariseos. Así como del lado blanco, los saduceos forman allí la tecnocracia. En esta zona, realizan destacables esfuerzos y obtienen resultados que, según el discurso profético de Pedro el Grande, hacen en efecto enrojecer a las naciones más civilizadas. Sin embargo, muchos de ellos se sorprenderían al comprender, si estas líneas caen bajo sus ojos, que el trabajo que cumplen en su sector responde a las necesidades urgentes del período de transición, que debe hacer desembocar a la sociedad humana en la era del Espíritu Santo. En general, todo el mundo está de acuerdo en pensar que se anuncia una nueva era, pero que esta era sea precisamente la del Espíritu Santo, es otra cuestión. Sin embargo, las dos nociones se aproximan cada día más para llegar a confundirse en el futuro, y ello lo veremos al instante, por así decir naturalmente. Aunque haya entre saduceos rojos y saduceos blancos puntos en común, una divergencia fundamental separa a unos de otros. En la marcha fulminante de la técnica, los últimos son visiblemente prisioneros de la velocidad. Obsesionados por el pasado, cada vez más son presa de un espíritu conservador y de una mentalidad defensiva, mientras que el dinamismo de los saduceos rojos no hace más que crecer. Esta diferencia tiende a que la base ideológica de la tecnocracia occidental no es más que el simple interés, e incluso generalmente el interés privado, mientras que la tecnocracia roja va hacia adelante empujada por la fe y la abnegación a favor del conjunto. Contrariamente a lo que pasa en Occidente, los saduceos rojos hacen en este dominio frente común con sus fariseos e incluso con sus esenios, porque la fe, con algunos matices, alumbra los corazones de las masas que se dividen entre estas tres categorías de profesiones de fe filosófica o religiosa. Es indiscutible que la fe arde en el corazón de los fariseos rojos, sino jamás hubieran podido conducir su revolución a resultados que todavía ayer parecían impensables. Y es igualmente esta la que hace su fuerza en medio de la civilización decadente y de la sociedad hastiada. No obstante, no están a cubierto de un clásico error, análogo al que ha cometido en el curso de la historia la Iglesia Católica Romana: confundir de otra forma lo temporal con lo espiritual. Este error, en su caso, sería fijarse en el dogmatismo. Al comienzo del tomo 2 de la presente obra, hemos establecido como tesis que la revelación divina en sí misma no es inmutable, y que es erróneo, como lo hacen algunos buscadores en el dominio esotérico, tomar la antigüedad como criterio infalible de verdad, aunque en esta área el mal no es irremediable, tal como lo testimonia el ejemplo del apóstol San Pablo, fariseo entre fariseos, como decía de sí mismo. En efecto, si se progresa realmente sobre la escala cósmica de la conciencia, por ello mismo se deja detrás todo lo que ha caducado o esté fijado. ¿Acaso no ha dicho San Pablo? Cuando era niño, hablaba como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice hombre, abandoné lo que tenía de niño. Es distinto en el caso de la dogmática materialista. Si la evolución esotérica es una progresión por etapas de la conciencia humana, que se remonta a la conciencia misma de la vida,
La evolución materialista no supera la de los medios. Ahora bien, las posibilidades ofrecidas por el progreso de la técnica modifican los datos del problema planteado ya hace un siglo por Karl Marx. La imagen del mundo actual ofrece muy pocos puntos en común con la de su época e incluso con la de Lenin. En la medida del progreso de la ciencia positiva, el materialismo de entonces se ha vaciado de contenido. Se ha descubierto después que la materia no es otra cosa que un aspecto de la energía, y la noción de energía continúa, hacia niveles cada vez más elevados, una evolución que la aproxima a la fuente primera de toda fuerza. Es tiempo de abandonar la dogmática materialista, demasiado rígida y que reviste un carácter cada vez más reaccionario. Es necesario reconocer que se encuentra superada, y de lejos, por la rápida evolución de la ciencia positiva, esta misma ciencia en el nombre, de la cual la dogmática marxista había sido creada. Ciertamente que esto demanda coraje y esfuerzos conscientes, porque la obsesión del pasado siempre pesa sobre la débil mentalidad humana, y a veces provoca errores magistrales, mientras los seres creen que siguen el camino recto. Los marxistas deben comprender, toda la ciencia moderna lo testimonia, que lo corpóreo es siempre el efecto cuyo fin es la causa. En sus laboratorios, la ciencia contemporánea parece que debe alcanzar rápidamente la cima de la escala de los elementos cada vez más finos, y puede pensarse que ahora está en el punto en que cruzará el camino de las búsquedas espirituales, esotéricas. Deseamos vivamente que los fariseos rojos abandonen sus posturas de antaño, actualmente sobrepasadas, y que se han vuelto, la palabra es exacta, reaccionarias. Hemos establecido, a manera de conclusión, en una de nuestras recientes obras históricas, la siguiente conclusión: el hombre ruso no está hecho para vivir con el corazón frío. En tanto continúa la lucha por un nivel exigible de bienestar, y en tanto el peligro de una tercera guerra mundial pesa sobre él, arde y hace superesfuerzos para resolver positivamente sus problemas vitales. Pero imaginemos por un momento que esos problemas se resuelvan. ¿De qué arderá el corazón ruso que, decimos nosotros, no puede vivir sin arder? Aquí, una vez más en su historia, Rusia muestra su rostro de esfinge. Capítulo 7. El tema de la primera parte del tomo 3 de Gnosis es el camino. Como se ha visto, se trata de un ensayo de aplicación práctica de la Gnosis, expuesta en los 2 primeros volúmenes de esta obra. Ahora ha llegado el momento de formular ciertas consideraciones, que ayudarán a situar las cosas en el cuadro del conjunto de los problemas, cuya solución positiva es necesaria para la feliz culminación del periodo de transición. Antes de pasar a una síntesis, examinemos algunos puntos que, aunque parezcan separados de ella, de hecho están orgánicamente ligados a ese conjunto sobre el cual ejercen una influencia directa. Precisemos. En el dominio esotérico, el tiempo de las búsquedas particulares y la prosecución de fines individuales se ha cumplido. Insensiblemente, el esoterismo se ha vuelto asunto público, y teniendo en cuenta este hecho nuevo, es que se debe de aquí en adelante concebir y conducir los estudios esotéricos prácticos. El autor es totalmente consciente de lo que este postulado puede tener de sorprendente, y puede incluso que sea desagradablemente sorpresivo para ciertos lectores, pero los hechos están allí. En la ocurrencia, no se trata de una aplicación práctica de la gnosis orientada en una dirección elegida por el buscador, y culminando en tales o cuales objetivos definidos por él. Ciertamente un estudio profundo de la doctrina divulgada en Gnosis, llevado con atención, el cuidado y la asiduidad correspondiente, permitirá al estudiante aprender y comprender muchas cosas, tanto sobre sí mismo como sobre sus semejantes, y sobre el universo en el seno del cual vive. Además lo pondrá en condiciones de descubrir en las escrituras sagradas un sentido complementario cada vez más profundo y cada vez más general, que no pueden captar aquellos que abordan sus textos apelando únicamente a su personalidad subdesarrollada, incluso si sus facultades intelectuales son grandes y refinadas. Sin embargo, todas las épocas, y la nuestra por excelencia, plantean a la sociedad humana problemas específicos y sin precedentes, tenga o no conciencia de ello. Esto se concibe fácilmente, puesto que la evolución histórica es una perpetua marcha hacia lo nuevo, en consecuencia hacia lo desconocido. Por otra parte, cada época se acompaña con un ambiente apropiado a una solución feliz de los problemas que plantea, al mismo tiempo que deja al hombre la libertad de una elección,
que interviene en cada caso en función de su grado de comprensión, y por consecuencia de su nivel de ser. Y como se puede constatar, el propio ambiente de la revolución de las épocas abre al hombre, en todos los niveles, nuevas posibilidades al mismo tiempo que cierran las de épocas pasadas. Este es un hecho del que se tienen numerosas oportunidades de constatar en el plano de la vida exterior, pero que, en el de la vida interior, y sobre todo cuando se trata del plano esotérico, generalmente escapa a los observadores. La razón de ello es que, en la zona que nos ocupa, las formas de la nueva orientación siempre se refieren a la vida interior del hombre, la cual no tiene el carácter espectacular de la vida en el plano externo, y también porque estas formas no se imponen a la atención del individuo como lo hacen las de la civilización. Al mismo tiempo que tienen un carácter de novedad en su orientación, quedan sutiles, íntimas, y como acabamos de decirlo, no llaman la atención. Así, los nuevos datos del problema humano ya se presentan. Corresponde al hombre captarlos, apreciar su valor y ponerse a trabajar con aplicación. Y lo que es necesario que comprenda es que no podrá trabajar útilmente más que obrando en el nivel esotérico y orientando sus esfuerzos en la nueva dirección revelada y divulgada. En este dominio ocurre como en el de la técnica. Es muy evidente cuando, por ejemplo, se ha creado medios ultraveloces de comunicación. Nadie se preocupa por prever los relevos de posta a lo largo de las rutas o de las líneas de comunicación de los veleros. Si en el área de la técnica, la misma evidencia orienta al hombre hacia investigaciones y experiencias cada vez más audaces, signos indicadores tampoco faltan en el dominio esotérico, aunque sean, naturalmente, menos impactantes. Desde este punto de vista, hay dos aspectos en particular sobre los que desearíamos llamar la atención del lector. En primer lugar, la experiencia muestra que si el buscador se empeña en los estudios esotéricos con el propósito, como era el caso en los siglos pasados, de elegir a su agrado tal o cual meta, y que, lo mismo que entonces, opta por la salvación individual, se produce el fenómeno curioso de que no alcanza a ir muy lejos. Pero, se dirá, ¿no es meritorio este objetivo, y nuestra salvación no es una meta conforme a la voluntad divina? Ciertamente, pero no más en las condiciones de otras ocasiones, que no responden a las necesidades esotéricas de los tiempos actuales. Esto naturalmente no cambia nada el hecho que durante siglos, desde la época de los grandes doctores de la Iglesia ecuménica, la luz de la santidad ha sido alcanzada, salvo raras excepciones, por buscadores que se dedicaban, en los desiertos o en las células, a ejercicios individuales de concentración y contemplación con la voluntad de alcanzar en el éxtasis la luz del Cristo. La técnica del trabajo esotérico es, todavía hoy, lo que era en el pasado. Lo que ha cambiado son las condiciones en las cuales debe ser aplicada, así como la orientación de los esfuerzos. Y si emprende el trabajo esotérico sin tener en cuenta estos cambios, se termina por dar vuelta en redondo al mismo tiempo que se tiene la impresión de avanzar. En segundo lugar, es en los períodos de la historia donde se puede observar una ebullición esotérica, lo que es el caso de nuestra época, que se ofrecen a los buscadores nuevas posibilidades reales de empeñarse y avanzar lejos en el camino recto, no solo con palabras sino también con hechos, sin el riesgo de volver a caer en la jungla. Esto se explica por el hecho que en tales períodos los trabajadores capaces de una evolución esotérica son buscados, mientras que solo lo son en muy pequeña cantidad, cuando reina en el mundo, bajo la égida del Absoluto 3, una calma chata esotérica, igual que la actividad de un médico, casi no tendría utilidad en una sociedad compuesta por gente que gozara de una salud a toda prueba. La ley es formal, privada de un punto de aplicación, toda fuerza, tanto moral como física, está condenada a desintegrarse. La demanda de trabajadores esotéricamente formados es grande en nuestros días, en todas las ramas de la actividad humana, tanto sobre el plano científico como sobre el moral, porque la ciencia positiva y la ciencia esotérica, cada una por su lado, alcanzan en su desarrollo el punto donde su unión está llamada a realizarse. Y lo mismo que la demanda de trabajadores en la vida exterior, se acompaña con medios de formación que están a disposición de aquellos que aspiran al progreso espiritual. Al buscador cuya formación esotérica alcanza el nivel requerido, se le indica con precisión el objetivo a alcanzar, así como la recompensa que será suya si tiene éxito. Porque se ha dicho, el obrero es digno de su salario.
Tratemos ahora de determinar, en el cuadro de nuestros estudios de El Camino, el lugar de la ortodoxia oriental. Esto es tanto más necesario como que el sentido de sumisión, que siempre desempeña un papel preponderante en el perímetro helenístico, son generalmente poco conocidos en Occidente. En principio consideraremos algunas características de la organización de la Iglesia de Oriente. Mientras que la Iglesia romana se funda sobre el principio de la unidad eclesiástica y está sometida a un régimen aristocrático y monárquico, bajo la suprema autoridad del soberano pontífice, la Iglesia ortodoxa tiene por base el principio democrático de la unión. Esta es una unión federativa de iglesias autocéfalas, es decir, administrativamente autónomas, y reflejan, guardando toda proporción, la autocefalía de las iglesias primitivas. Normalmente, cada iglesia autocéfala es nacional en el sentido que su jurisdicción se extiende a todas las diócesis comprendidas en los límites del Estado sobre el territorio en el cual ejerce su autoridad eclesiástica. Allí está, de alguna manera, el aspecto temporal que asegura la comodidad de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La creación de nuevas iglesias autocéfalas es por consecuencia siempre posible. Por otra parte, es lo que ha pasado en Polonia después de la Primera Guerra Mundial, paralelamente a la reconstrucción del Estado polaco. Y como en la ortodoxia no existe una lengua litúrgica única, contrariamente al caso del latín en la Iglesia católica, y que los oficios son celebrados en las lenguas vivientes, el factor lingüístico se coloca al margen del factor territorial en las características de las iglesias autocéfalas. De todas formas, el último factor prima sobre el otro, es así que hay tres iglesias ortodoxas autocéfalas, la de Constantinopla, la de Grecia y la de Chipre, que utilizan la misma lengua. Las iglesias autocéfalas se reconocen mutuamente como tales, cada una frente al conjunto, y el conjunto frente a cada una. Sin embargo, desde el punto de vista canónico, la ortodoxia es una e indivisible. Esta unidad está asegurada por un principio mayor en virtud del cual la Iglesia ortodoxa, contrariamente a la Iglesia romana, no admite una evolución dogmática. Desde este punto de vista, se atiene a las decisiones de los 7 concilios ecuménicos y no reconoce a los otros 7 que han sido convocados por Roma. El sentido profundo de esta posición está contenido en el principio, tácitamente admitido por toda la ortodoxia, según el cual la plegaria, y de una manera general el trabajo espiritual, así como todos los esfuerzos que tienen por objeto la redención, tiene primacía sobre los problemas de disciplina, lo que, prácticamente excluye la necesidad misma de una innovación dogmática, y ello a su turno se explica por el hecho de importancia primordial pero que a menudo pasa desapercibido, de que en los ortodoxos como en los musulmanes, la plegaria es esencialmente una necesidad y no un deber. Así se explica el comportamiento actual de la Iglesia de Oriente. Al contrario que en el caso de Occidente, la Iglesia ortodoxa no se mezcla con la vida exterior. Víctima de los abusos del Estado desde la época de Constantino el Grande, los ha aceptado como pruebas, considerando que sería rebajarse al entrar en lucha contra lo temporal en el plano temporal. Ateniéndose rigurosamente al plano espiritual, siempre ha salido victoriosa de las persecuciones y de los ataques más duros, sin jamás haber abandonado nada de su pureza. Tal actitud le ha sido posible porque, en principio, la Iglesia ortodoxa tiene muy pocos lazos con la vida temporal de la sociedad humana. En este punto, ofrece un real contraste con la Iglesia romana. En primer lugar, es pobre. No goza de ningún poder financiero, no tiene órganos de prensa, no se ocupa de la enseñanza propiamente dicha, y no regentea ni colegios ni universidades ortodoxas. No se encuentran ni partidos políticos ni sindicatos ortodoxos. Solo en rarísimos casos los prelados ortodoxos asumen cargos públicos, y nunca han aceptado militares. Las iglesias autocéfalas, ni individualmente ni en su conjunto, mantienen representantes diplomáticos cerca de los estados, y jamás han sustentado órdenes de caballería religiosa, tales como los templarios, los teutónicos, los portaespadas, etc. La Iglesia ortodoxa jamás ha incluido en su seno órdenes monásticas, como las que se encuentran entre los católicos, benedictinos, jesuitas, dominicanos, franciscanos y otros. Cada monasterio ortodoxo es dirigido por un eugumerso que significa superior, surgido él mismo de la Iglesia autocéfala en cuya jurisdicción está situada la comunidad,
y el mismo principio se aplica a los fieles. Un ortodoxo cae automáticamente bajo la jurisdicción de la Iglesia autocéfala en cuyo territorio se encuentra. Es así que se expresa la unión espiritual de las iglesias administrativamente autocéfalas. En segundo lugar, la Iglesia ortodoxa jamás ha conocido la Inquisición, que instituida por Santo Domingo, enciende las hogueras en Europa durante 6 siglos y origina cruzadas de cristianos contra cristianos. Tampoco ha conocido, y menos adoptado, la tesis católica del mérito con las indulgencias vencidas o acordadas. Para el lector de la presente obra, es importante tener una idea, incluso sumaria, del sentido y de la misión de la ortodoxia oriental, porque ésta representa el foco del perímetro helenístico, arena de las luchas ya empeñadas, y en medio de las cuales es de esperar que la era del Espíritu Santo aparezca triunfante. Sobre todo que no se crea que el autor de la presente obra, él mismo ortodoxo, haya sido guiado en este breve resumen por un espíritu de polémica, lejos de ello. En tanto que historiador, se coloca entre aquellos que sostienen que si, después del derrumbamiento del Imperio Romano, la Europa occidental hubiera sido abandonada a sí misma sin la tutela de la Iglesia Católica, las dificultades que habría debido superar para salir del caos y del estado de guerra permanente, en que la hundían las rivalidades de los feudos hubieran sido peores. Para convencerse de ello, no hay más que considerar las guerras de religión. La Iglesia ortodoxa no hace proselitismo, ni envía misiones más que cuando se lo piden. Esta actitud puede tener sus partidarios y sus adversarios, pero es, en todo caso, un hecho histórico. Al Occidente le corresponde el mérito de haber difundido la palabra del Cristo, en el mundo desconocido en los tiempos de los apóstoles. Al Oriente le corresponde el mérito de haber conservado en su seno la gnosis revelada por nuestro Señor, divulgada en el presente en forma sistemática, permite, con la nueva cercanía del reino de los cielos, en la era del Espíritu Santo, hacer un balance de los esfuerzos que durante siglos, e incluso milenios, los buscadores sinceros han proseguido en pos de la verdad. Esto es algo a lo que vamos a aplicarnos ahora. La gnosis revelada por Jesús a Juan, Santiago y Pedro, después de su resurrección, alcanzó por orden de sucesión a Clemente de Alejandría, hacia el 160 y 215, y a sus discípulos inmediatos. Ante las persecuciones del siglo III, así como las disensiones y otras persecuciones fomentadas en el seno del cristianismo después que se transformó en religión del Estado, fue necesario, para salvarla, el hermetizarla. Oculta como un tesoro en la tierra, se abre silenciosamente un camino, y como un río subterráneo, fluye en forma de tradición oral, de maestro a discípulo, y de generación en generación hasta nuestros días, donde vuelve a subir a la superficie. Liberada de su carácter oculto, retoma su significado primitivo de proyección esotérica en el futuro, bajo la forma de una nueva alianza, dicho de otra forma, el Tercer Testamento. La ley del Antiguo Testamento fue dictada a Moisés sobre el monte Sinaí, en medio del rayo y el trueno, en forma imperativa. En cambio, el Nuevo Testamento no fue impuesto a los humanos. Les fue anunciado como una buena nueva, que cada uno era libre para recibir o rechazar. Esta diferencia, sin embargo, capital, pasa desapercibida. Vamos a intentar comprender esta diferencia de actitud de la voluntad divina, en uno y otro caso, lo que nos pondrá en condiciones de penetrar más a fondo el sentido mismo del Tercer Testamento, así como la naturaleza de su mensaje. Considerado desde el ángulo que nos interesa, el Decálogo dictado a Moisés aparece como el instrumento que debía permitir hacer una primera selección y distinguir en el pueblo elegido, mezclado, la cizaña de la buena simiente. Este primer decálogo ordena al hombre aprender a poner freno a sus instintos bestiales, que por una curiosa indulgencia se califican actualmente de humanos. El decálogo da por supuesto que el hombre, por su naturaleza animal feroz, está predispuesto a matar, robar, cometer adulterio, a dar falsos testimonios, a desear la mujer y los bienes de su prójimo, y que así no hace la voluntad de Dios, sino de los ídolos a los que se dedica. Este postulado arroja una luz sobre el aspecto negativo de los mandamientos que de otra forma no se explicarían. En efecto, no se dice, honra a tu padre y a tu madre, a alguien que venera a sus padres, sino a aquel que en palabras o pensamiento
trata mal a los suyos, actitud bastante expandida, y si se exige que el séptimo día sea consagrado a Dios, es porque, sin esta obligación, Dios sería rápidamente relegado a los recovecos de la conciencia de vigilia, invadida por las preocupaciones exteriores e interiores que, unos y otros, tienen en las circunstancias en que viven los humanos. Desde este punto de vista, el Decálogo aparece como un hito, y la historia del pueblo judío bajo la conducción de Moisés nos aporta un cuadro sugestivo de la rebelión del hombre contra la voluntad divina. El primer Decálogo, cuyo texto se ha dado en el capítulo 20 del Éxodo, encuentra en la masa del pueblo una resistencia feroz. El texto que figura en el capítulo 32, 19, nos enseña que Moisés, al montar en cólera frente a la persistente idolatría del pueblo, rompe las tablas en las que estaban escritos los mandamientos y las arroja desde la cima de la montaña. Luego se lee en el capítulo 34:1 del mismo libro, que Yahvé le ordena tallar en la piedra nuevas tablas, semejantes a las anteriores, y le dice: «Yo escribiré allí las palabras escritas en las primeras tablas que has roto». Ahora bien, el contenido del segundo Decálogo no es de ninguna manera el mismo que el primero, mientras que este, adoptado en el catecismo de las iglesias cristianas, es un código moral de valor eterno. El segundo no retoma ninguna de las normas que se anunciaban allí. Primer Decálogo. 1. Yo soy tu Señor Dios, no tendrás otros dioses delante de mi rostro. 2. No te harás ningún ídolo, ni cualquier representación de lo que está en lo alto de los cielos, abajo sobre la tierra y en las aguas, más abajo que la tierra. No te prosternarás ante ellos, y no los servirás. 3. No pronunciarás el nombre de tu Señor en vano. 4. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el día del Señor tu Dios. 5. Honra a tu padre y a tu madre, a fin que tus días se prolonguen en el país que te ha dado el Señor tu Dios. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No aportarás falso testimonio contra tu prójimo. 10. No desearás la casa de tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que pertenezca a tu prójimo. Segundo Decálogo. 1. Yo soy tu Señor Dios. No te prosternarás ante otro Dios. 2. Observarás la fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días comerás panes sin levadura. 3. Todo primogénito me pertenece, incluso todo macho primogénito en las manadas de bueyes y ovejas. 4. Trabajarás 6 días y descansarás el séptimo día. 5. Celebrarás las fiestas de las semanas. 6. Celebrarás la fiesta de las primicias de la recolección del trigo, y la fiesta de la cosecha a fin de año. 7. No derramarás la sangre de la víctima inmolada en mi nombre, sobre el pan fermentado. 8. El sacrificio de la fiesta de Pascuas no será guardado durante la noche hasta la mañana. 9. Aportarás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos. 10. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. La cólera de Moisés, que le hizo romper las tablas donde estaban escritos los 10 mandamientos del primer Decálogo, traiciona, bajo cierta forma narrativa, la decepción que tuvo al ver a su pueblo, en la masa, incapaz de enfrentar el trabajo de desbestialización del hombre, condición preliminar necesaria para que el pueblo elegido pudiera evolucionar esotéricamente, según el horario establecido por Dios. Esta cólera era, en efecto, el reconocimiento de un fracaso, de la falla de su fe, no ciertamente en Dios, sino en el pueblo del que había sobreestimado el nivel moral. El pueblo elegido, en su conjunto, no resiste esta prueba. Cesa entonces de formar un bloque y se divide, en su cuerpo psíquico, en 2 partes desiguales. Una minoría capaz de seguir las prescripciones del primer Decálogo, y una mayoría obediente a la segunda, puramente ritual. La primera parte, ya minoría en los tiempos de Moisés, con el tiempo se reduce cada vez más, y en el momento de la predicación de Juan Bautista y de Jesús, no formaba más que un grupo numéricamente débil. Después de siglos, en los cuales se había desarrollado una dramática historia, llena de disensiones y calamidades, el pueblo elegido no era más que la sombra de sí mismo,
dividido política y religiosamente entre Israel y Judá, entre Samaria y Jerusalén, y dividido, en el interior de Judea, por las luchas político-religiosas de las cuales dimos el resumen en el capítulo anterior. Pero el primer decálogo, a pesar de las tablas quebradas, no por ello permanece menos, como un código de normas esotéricas obligatorias para todo catecúmeno que aspira a atravesar el primer umbral, y a progresar sobre la escalera como un fiel animado con la voluntad de alcanzar el amor, y con él, el segundo nacimiento. El dualismo tradicional, consagrado por los dos decálogos, se ha mantenido a todo lo largo de la historia del pueblo elegido, en el curso del cual sus dos ramas se han cruzado, y vuelto a cruzar de tal manera que tanto una como otra han ejercido una influencia preponderante sobre las ideas, y los actos que han determinado, en cada encrucijada, la suerte de Israel. Para emplear un lenguaje corriente, puede decirse que el segundo decálogo representa una ley humana, mientras que el primero, de significado esotérico, es una expresión de la voluntad divina, exhortando al hombre a amaestrar la demanda de los instintos de su naturaleza impulsiva. Allí se reconoce fácilmente la inspiración que viene del Absoluto 2, mientras que el segundo decálogo traduce la voluntad del Absoluto 3. Es exactamente la corriente de influencias B, surgidas del Absoluto 2, y captadas por Moisés, que las transmite a su pueblo, lo que hace distinguir a Israel de los otros pueblos, que vivían en medio de las influencias A, y bajo el régimen religioso de los dioses de tribus. Transformado así en el pueblo elegido portador de la revelación superior, recibe la promesa del advenimiento en su seno del Cristo Redentor, de su propia redención, y además, la de las otras naciones por medio de su ministerio. Ahora bien, la concepción judía de Yahvé, primitivamente Dios de la tribu de Judá, y reconocido más tarde, aunque con reservas, por otras tribus y así elevado al rango de Dios de Israel, jamás ha superado, en la imaginación religiosa de los judíos, los atributos del Absoluto 3, incluso cuando, mucho más tarde aún, la concepción monoteísta del Dios único que se actualiza. Se trataba allí de un monoteísmo relativo, colocando en la cúspide de la pirámide celeste una especie de demiurgo, en griego, artesano, Yahvé, que se establece en la conciencia del pueblo judío precisamente como Dios de Israel. Esta aberración es importante. Penetra incluso en el cristianismo donde se traduce con la confusión, que se encuentra en los catecismos, entre Yahvé, Dios de Israel, o imagen del Absoluto 3, y Dios el Padre Creador del universo. Por otra parte, ya hemos tenido la ocasión de hacer alusión a esto, al llamar la atención de nuestros lectores sobre el hecho, que Jesús jamás haya identificado a Dios el Padre Celeste con el Dios de Israel al que nunca menciona. El primer decálogo mosaico, de inspiración cristiana, ya que emana del Absoluto 2, a pesar de todo nunca ha sido completamente eclipsado de la conciencia del pueblo elegido por el segundo decálogo, de inspiración pagana, puesto que emana del Absoluto 3. El relativo monoteísmo de Yahvé tampoco jamás llegó a sustituir, en la conciencia de la élite espiritual del pueblo judío, al monoteísmo real, el de la Santísima Trinidad consustancial e indivisible, proclamada abiertamente en el cristianismo esotérico. Esta tradición esotérica se ha manifestado, desde Moisés, con la línea de los profetas que, en la persona de David, rey profeta, ha encontrado su más alta expresión posible en la época del Antiguo Testamento. Ciertamente, en tanto que hombre, el rey David no era sin mancha. El asunto de Betsabé Urié es una muy grande, pero la nobleza de su alma y la grandeza de su obra le valieron no solo la absolución, sino también la sublime promesa que el Mesías saldría de su raza. El Salmo 118, que resume la doctrina esotérica, el signo como profeta, y la creación del Estado unificado de Israel corona su obra de rey. En tanto que Salomón continuó la obra de su padre, Israel, potencia política y económica, fue al mismo tiempo un digno hogar de la promesa. Pero, a pesar de las revelaciones de las que inicialmente fue favorecido, y de su sabiduría humana, el rey Salomón no alcanzó a cuidarse de una caída. Y las mujeres pervirtieron el corazón del rey Salomón, y Salomón adora a Astarte, diosa de Sidón, y Milcom, infamia de los amonitas. Es con estas palabras, tan tristes como memorables, que el cronista resume la catástrofe moral vivida por el rey, catástrofe que por una reacción en cadena, produce la que se debía abatir sobre Israel.
abandonado a su suerte en cuanto potencia política, ya no se levanta más. Este drama del abandono, por un célebre rey, de lo espiritual por lo temporal, ha marcado hasta nuestros días la historia de Israel. Y no está dicho que haya llegado a su término. Es importante comprender que ello no es, como piensan algunos, el resultado de una rebelión de las fuerzas del subsuelo.